Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Señor Jesús, te agradecemos en esta mañana, te agradecemos por haber permitido tener la visita de nuestros muchos hermanos aquí presentes en este momento. Señor, tú conoces la necesidad espiritual y emocional que tiene cada uno de nosotros. Por eso venimos delante de ti para que tú nos encabeces, para que tú nos dirijas nuestros pasos y puedas conducirnos, Señor, hacia donde tú quieres llevarnos. Hoy nos sometemos a ti. Hoy queremos escuchar el dulce hablar tuyo, Señor. Habla con nosotros. Habla para nuestros corazones. Amén. Aleluya. Nosotros hemos estado compartiendo el libro de Primera y de Segunda de Tesalonicenses en estas últimas semanas. Cuando hablamos de Primera y Segunda de Tesalonicenses, este es un escrito que el apóstol Pablo escribió para una iglesia nueva, es decir, que tenía muy poco tiempo de que los hermanos allí en esa ciudad, en esa región, habían conocido al Señor. Ellos eran creyentes nuevos, pero no por el hecho de ser nuevos, no carecían de ciertas cosas. Ellos eran creyentes muy saludables. Ellos eran creyentes que eran ejemplo para muchas otras ciudades. Ellos tenían una fe bastante activa. Nosotros tenemos ahora en el capítulo 1, yendo hacia atrás un poquito para hacer un recuento, encontramos versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6 nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Yo le pregunto, querida hermana, querido hermano, ¿cuál sería el mejor momento para poder recibir la palabra de Dios? ¿Cuando todo está bien o cuando tenemos algún tipo de problema? No responda. Por lo general, creo que todos nosotros, de alguna forma, hemos tenido algún problema, alguna preocupación, algún estado de salud, algún dolor. Y un día alguien llegó hasta nosotros para hablarnos la palabra del Señor. También esto se cumple en estos tiempos. Los discípulos, estos creyentes de esta ciudad llamada Tesalónica,
Ellos recibieron en medio de mucho sufrimiento. Muchas personas estaban muriendo. Y quizás, como en nuestros tiempos que estamos viviendo hoy, muchas muertes, oímos todos los días de enfermos, de muertos. Eso, cuando oímos esas noticias, esas cosas que vemos quizás en nuestro entorno también cercano, ¿cómo se pone nuestro corazón? Muchas veces nuestro corazón se llena de angustia, nuestro corazón se llena de inseguridad y a veces tememos lo peor. ¿Por qué? Porque somos personas finitas. Quizás usted puede ver una persona muy fornida que hace gimnástica, que va al gimnasio a hacer carga muchos pesos. No está libre de una persona que pueda ser tal vez muy delgada y aparentemente débil. Tanto uno como el otro hoy son blanco para esta enfermedad, para esta plaga que está azotando la humanidad hoy. Cuando Pablo pasó por allí, por esa ciudad, él fue a hablar con estos hombres, con estas mujeres. Y al hablar con ellos, versículo 6 de 1 Tesalonicenses dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, ellos recibieron un ejemplo. ¿Qué ejemplo les dio Pablo a ellos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El ejemplo de Pablo para con los tesalonicenses, a lo que le llamamos el trabajo de amor. Pablo llegó a esa ciudad, él habló el evangelio, y hablar del evangelio no es algo que nos hace fanáticos, que nos hace vernos mal. Hablar el evangelio es lo más natural, como cuando hoy la gente habla de todas las noticias que circulan en el medio, sea por las redes sociales, hay falsas noticias. Hoy en este tiempo, ¿cuál es la noticia que circula nuestros oídos? Las vacunas, ¿cierto? Si se robaron las vacunas, quienes se vacunaron primero, que hay vacunas por debajo, que hay registros de vacunadores, qué sé yo, todo eso gira y es parte del hablar. Pero cuando hablamos del Señor, todos nos quedamos tensos, todos nos quedamos quietos o con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque no es algo natural. Hablar del Evangelio en nuestra vida necesita ser algo natural. Hablar del Señor, hablar de las cosas de Dios, debe ser algo natural para nosotros. Entonces, ellos recibieron esa palabra. ¿Estaban sufriendo? Sí. Creo que como usted y como yo, en algún momento de nuestra vida, nosotros estábamos sufriendo, ¿cierto? Y en ese sufrimiento, nosotros, ¿qué hicimos? Abrazamos esa palabra. Eso se llama la obra de fe. Cuando usted recibió la palabra de Dios al inicio, en su experiencia con el Señor, cuando alguien le habló del evangelio, le habló de la salvación de Jesús, que Jesús te ama, que Jesús vino para perdonar nuestros pecados, de que no le importa cuál es nuestro pasado, sino que qué es lo que quiere hacer de nosotros en el futuro, nosotros, wow. Yo me acuerdo, en lo particular, les comparto esto. Cuando yo recibí al Señor, cuando me hablaron del evangelio, yo sí entendía de lo que hablaban. Entendía todo y no era indiferente.
me gustaba. Pero cuando llegué a una reunión como esta que estamos teniendo hoy, era una conferencia, y me abordan allí, me preguntan, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Yo dije, dentro de mí, esto no lo dije audiblemente, bueno, si no me cuesta nada, vamos pues. Entonces yo, es lo que pensé, no me cuesta nada, no siento nada, bueno, no hay nada que firmar, que comprometerse, ¿verdad? Entonces, ok, lo hice. Y quizás lo hice por cumplir. No sentí nada ese día. Pero sabe, 2 días después, yo tuve una experiencia de fe con Dios. Tuve un nuevo comienzo. Fue rápido. Fue algo asombroso. Eso cambió mi vida. No fue algo que me lo inventaron, no es algo que me lo compartieron o que lo vi en un video, es algo que yo experimenté. Experimenté el lavado de mi corazón, como cantamos al inicio, el perdón que Dios nos da. Y yo estaba tan necesitado de perdón y sentí cómo el Señor lavaba mi corazón, cómo lo remojaba, lo sacudía, lo restregaba y lo ponía al sol, lo tendía. Sentí todo eso. Y luego me sentí diferente, no sé por qué. Esta es la obra de fe. Usted no hace nada, solo hace una cosa: creer y recibir. Si usted hoy aún no recibió a Jesús como su Señor y como su Salvador, esta es la oportunidad para que usted pueda ser salvo, pueda recibir esta obra por la fe. Y la fe es algo que nosotros recibimos de parte de Dios porque nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que el Señor vino para que usted y para que yo lo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él no vino para juzgarnos. Él no está aquí hoy para juzgarnos respecto a nuestros pecados. Él quiere que usted pueda recibir por la fe que es en su nombre, en el nombre de Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, Dios tiene algo precioso para ti. Esta es la obra de fe. Y ellos, los tesalonicenses, recibieron eso. En medio de gran tribulación, ellos abrieron su corazón. Y al recibirlo, ellos produjeron algo como una bomba expansiva. Por lo general, las bombas tienen un radio de actuación. Así como una bomba lacrimógena, hay un radio, un margen, kilómetros. La fe que activaron los tesalonicenses fue como una bomba que estalló cuando ellos creyeron en medio de gran tribulación. Ellos recibieron con gozo esas palabras, con gozo del Espíritu Santo. Y ellos allí comenzaron a ser modelos. Versículo 7 dice: de tal manera habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya, los que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Querida hermana, querido hermano, tu fe, ¿hasta dónde? ¿Qué radio? ¿Qué margen alcanza? Quizás yo puedo decir, el radio máximo que alcanza mi fe es mi familia, más no puedo hacer.
porque afuera no tengo cómo, no tengo, siento quizás vergüenza hablar, pero les hablo y no me hacen caso. Entonces, ¿por qué no hacen caso? Si explota una bomba, ¿usted siente o no siente? Donde quiera que sea, se escucha, ¿verdad? Aún cuando no sé, usted ha escuchado tal vez el sonido de una bala. Usted no sabe dónde ha sido. Si ha sido a 1 kilómetro, a 100 metros, quizás por el sonido uno sí distingue. Más hay un sonido y ese sonido retumba, resuena, se expande. Y al expandirse ese sonido, uno lo percibe por los oídos. La fe viene por el oír. El libro de Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo tengo fe. La fe que yo tengo o que yo necesito tener no es una fe supersticiosa sobre la nada. La fe sobre la que hablamos es activada cuando recibimos la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos, sí, con mi fuerza de voluntad, decláralo, dilo y se va a hacer. Y cuando no se da, mucha gente se frustra, se desilusiona. Muchos creyentes también piden a Dios algo y no lo reciben. Y lo han declarado, lo han profetizado. Pero la pregunta es, ¿eso salió de Dios o es algo que tú inventas? Para que eso sea una declaración de fe, necesita ser la palabra de Dios. Ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra del apóstol Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, representaba a Dios. Ellos recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios. Yo le pregunto, querida hermana, querido hermano, cuando usted habla con los hermanos, ¿usted recibe de ellos la palabra de Dios o sus palabras? Nosotros necesitamos creer en las palabras que salen de nuestros líderes espirituales, nuestros líderes de grupo familiar, los que nos lideran. Ellos hablan la palabra de Dios. ¿Y cómo está nuestra actitud respecto a ello? Cuando recibimos sus palabras, nosotros podemos practicarlas, podemos aplicarlas, porque tomamos eso como la palabra de Dios para nuestra vida. Y eso, cuando la recibimos en nuestro corazón, creemos que esa es la palabra de Dios, eso se convierte en una bomba. Y esa bomba resuena. Eso es lo que trae efecto. Entonces eso pasó con los tesalonicenses, inmediatamente se activaron por producto de que ellos creyeron en la palabra que fue hablada. Hoy nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos la palabra hablada también. Tenemos la palabra a través de los mensajes que compartimos, de las comuniones que tenemos diariamente, semanalmente. Dios está hablando. Yo te pregunto, hermana, ¿cómo está tu oír? ¿Cómo está tu visión? De cierta edad,
En cierto momento, uno necesita hacerse chequeos, ¿verdad? Si uno tiene diabetes, si uno tiene de repente algún principio de cáncer, la glucosa, la sangre, el peso. Nosotros necesitamos también pasar por este chequeo. ¿Cómo está mi visión? ¿Cómo está mi oír? El oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios viene, se encuentra primero con mi oído físico. Mi oído físico recibe, pero si mi mente, mi voluntad, mi emoción no están abiertos a ello, va a pasar así como cuando decimos entró por un lado y salió por el otro, ¿verdad? Pasan los días y no sucede nada. ¿De qué habló? Ay, no me acuerdo. Solo sé que habló algo como que tesalonicenses por allí, algo, creo que la fe, algo de la fe habló, ¿cierto? Pero cuando usted coloca su mente, coloca su emoción y coloca su voluntad. Voluntad es querer recibir eso. Mente es recibir esos pensamientos, esas palabras en su mente, para que se conviertan también en sus pensamientos. Pensar en ello. Y emoción, es decir, sentir. Esto es algo que Dios hace. Ahora, pasamos al trabajo de amor. El trabajo de amor es algo que sucede después de que uno cree en el Señor. Después de que uno cree en el Señor, recibe por la fe, al recibir la palabra de Dios, recibe la salvación, recibe las palabras de Dios, la recibe en su corazón. Esas palabras traen vida. Juan capítulo 6, 63 dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y en Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice, yo he venido para que vosotros tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor Jesús vino para que nosotros tengamos vida y para que nosotros recibamos a través de oír sus palabras, recibamos vida. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, lo que el Señor trae para nosotros es vida y vida en abundancia. Por eso necesitamos nuestros oídos atentos, nuestra visión nítida. Yo esta semana he tenido problemas con la visión. El hecho de que yo trabajo con la computadora durante el día exige de que yo pase ahora más tiempo, más las reuniones que tenemos virtuales también. Entonces, esto ha estado desgastando mi visión. He necesitado descansar, cerrar mis ojos, reposar para que mis ojos continúen estando activos. Hay una manifestación, hay un sentimiento. De la misma manera también hay manifestaciones y sentimientos cuando nosotros estamos perdiendo la visión espiritual o la audición espiritual. Oh Señor Jesús, porque el trabajo de amor es algo que va a durar toda nuestra vida. El trabajo de amor es algo que va más allá de lo que nosotros creemos. Cuando hablamos de amor, pensamos que es flores, que son chocolates. Cuando hablamos de amor, a veces pensamos que es comer un buen desayuno en algún lugar bonito. Pensamos que eso es amor. O salir a caminar. Eso no es amor al 100%. Amor, ¿sabe qué es, querido hermano, querida hermana?
Es lo que los padres viven a diario. ¿Sabe? Yo quiero preguntarle, cuando usted se convirtió en padre, cuando se convirtió en madre, ¿usted imaginó que iba a pasar varias noches sin dormir? ¿Usted pensó alguna vez que el hijo o la hija que usted tiene en casa nunca le iba a dar gracias? ¿Usted pensó alguna vez que los hijos o las hijas que uno iba a tener solo le iban a pedir, 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 y cuando usted pide algo para ellos no les dan? Ese es el trabajo de amor, una labor que exige sacrificio, que exige dedicación. En el libro de 1 Tesalonicenses, nuevamente, volviendo a él, en el versículo 3 nos dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas importantes que van a guiar nuestra vida cristiana todos los días: fe, amor y esperanza. Fe es para con Dios. Esperanza con respecto a la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y amor. Amor es unos para con otros. Y yendo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo escribe para los creyentes en Tesalónica algo que nos debe de llenar de admiración. Y cuando yo leí esta porción, yo me quedé así impresionado. Y yo quisiera que tú también seas impresionado, seas impresionada. Dice aquí, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba. No tenéis necesidad de que os hable. En otra versión, vamos a leer. Dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. No hace falta, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Qué preciosa palabra. Los creyentes en Tesalónica, esto ya lo sabían. En la práctica, ellos ya lo hacían. Dice, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Versículo 10. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes. Hermana, hermano, ¿cuántas personas están en tu corazón? ¿Cuántas personas amas en verdad? Dicen, espero equivocarme, que el enemigo de un peruano, ¿quién es? Otro peruano. ¿Eso es cierto? ¿Eso está dentro de usted? ¿Qué pensamiento hay cuando usted escucha que cierto hermano, que cierta hermana no está corriendo la carrera, no está en los caminos del Señor?
Usted sigue corriendo. Bueno, ya hicimos lo que pudimos, ya fuimos, ya visitamos, ya le hablamos, pero no quiere entender, hermano. No quiere entender, hermano. Solo nos queda orar. Sí, es correcto. ¿Y si fuera tu caso? Si fuera al revés. ¿Tú quisieras que te traten de la misma manera como tú tratas? Un día yo leí, hace unos pocos días, y me quedé impresionado también con una frase. Necesitamos disciplinar a los hijos como queremos que Dios nos discipline. Nosotros queremos que Dios no nos pegue, ¿es verdad? Que Él no nos castigue. Y muchas veces nosotros decimos, ay, Dios me bendice, Dios es bueno conmigo. Wow, yo no tengo nada que... Yo siempre estoy con mi Dios. Más, el corazón de Dios está con las personas. Y sabe, querido hermano, querida hermana, los tesalonicenses eran un ejemplo en ello. Dice, es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en su corazón. Nadie faltaba. No se le escapaba a uno. Dios también desea. Y Dios cuando te salvó, Dios colocó dentro de ti también su amor, con el cual usted está capacitado, usted está capacitada para amar a todos. No es que le falta o que quizás se ve relegado de que, uy, no, yo me siento, no creo que esto es para mí. No, esto es para ti, porque tú recibiste por la fe el amor también de Dios. Recibiste ese amor de parte de Dios, pero ese amor no solamente basta en recibir. La Biblia nos dice que más bienaventurado es dar. Por eso te preguntaba, si tú hubieras sabido todo eso, como padre, como madre, ¿tú hubieras tenido hijos? Quizás no, porque es muy doloroso. Creo que cuando tú los ves enfermos, sufres también. Y cuando ellos muestran rebeldía, no te hacen caso, te desobedecen, ¿cómo sientes? Ganas de apretarlos, ¿verdad? No, no creo que sea así. Pero tu corazón no cambia. Tu corazón no cambia para con ellos. Porque hay algo dentro de ti que se llama amor. Cocinas, lavas, planchas, trabajas 8, 10 horas quizás, sales a la calle, vuelves, te expones para poder cuidar de tus hijos, de tus hijas. ¿Qué es eso? Eso se llama amor. Y quizás tus hijos no lo agradecen del 100%. Quizás algunos hijos un poco más maduros, quizás de mayor o menor edad, quizás son más conscientes y ellos colaboran, contribuyen, ¿verdad? Mientras que otros son un poco más así, todavía sueltos, que no son muy conscientes y solo piden, piden, piden y piden, ¿cierto? Usted como hijo de Dios,
¿Cómo se comporta para con sus papás espirituales? Hoy, Dios necesita de personas que sufran por este evangelio, pero no todos queremos este camino. Pero no es que tú quieras elegir o no elegir este camino. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 nos dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esta expresión carrera que tenemos por delante significa el curso de la carrera. Usted, cuando creyó en el Señor, cuando recibió al Señor, usted fue puesto en una carrera. Usted fue puesto en un camino. Este camino es el camino angosto y tiene una ruta. Quienes gustan de carreras, de olimpiadas, uno se puede dar cuenta de que esos mapas tienen una ruta. Algunos accidentados, otros no. Cualquier persona que se inscribe para una competencia necesita conocer, porque de inmediato ya tiene una ruta trazada. No es que él va a inventar un atajo y va a salir de aquella ruta para no sufrir de repente la cuesta arriba o la cuesta abajo o los charcos de agua o si hay de repente peligros diferentes. No, él no va a crear otra ruta. Él tiene que pasar como todos los corredores pasan por esa ruta. Querido hermano, querida hermana, usted y yo estamos en la misma carrera, estamos en la misma ruta desde que creímos en el Señor. Por eso que a veces pensamos, ¿por qué no paso esta situación? ¿Por qué el Señor es así conmigo? A veces decimos. Es porque estamos en la misma ruta. No crea usted que solamente usted es quien está pasando por estos problemas, por estas situaciones difíciles. Nosotros todos pasamos por ello. Pero aún así, no renunciamos a hablar del evangelio. Aún así, no rehusamos dar nuestra vida por el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos ser un ejemplo positivo para ustedes. Queridas hermanas, queridos hermanos, ustedes también son modelo para alguien, un buen modelo o un mal modelo. ¿Qué modelo quiere ser usted? ¿Qué modelo o qué impresión quiere dar a los demás? Los creyentes en Tesalónica siguieron el ejemplo de Pablo porque creyeron en sus palabras y ellos practicaron esas palabras. Pablo no fue a extorsionarlos, a vivir de ellos, no. Pablo supo trabajar, aprendió el oficio de hacer tiendas, porque era característico en los jóvenes de aquel entonces aprender una profesión, aprender un oficio. Él era una persona muy bien preparada, pero trabajaba. Nosotros también, hermanos, trabajamos, nos fatigamos, pero transmitimos la palabra de Dios con todo nuestro amor para ustedes. Con toda la preocupación que Dios tiene, así como la tiene por nosotros, nosotros también entregamos nuestro tiempo para ustedes. Y Dios desea que ustedes se conviertan en modelo también para otros. Los que su radio de actuación es solo la familia, se convierten en un ejemplo para su familia.
los que quizás el alcance de su fe es más allá, para ellos también. Dios quiere que tú seas un modelo. ¿Qué modelo estás siguiendo? Usted ha visto que los niños desde muy corta edad, sea varón o sea mujer, se ponen los zapatos de grande, de los papás, de la mamá, con la corbata, tratan de vestir como ellos. ¿Por qué? Porque buscan un modelo, porque ese es el modelo que ellos están recibiendo. Hermanas y hermanos, nosotros también en la iglesia tenemos modelos. Imitemos ese modelo. Nuestros líderes espirituales nos entregan voluntariamente la palabra de Dios. Pablo dijo que puede ser inclusive nuestro derecho, pero nosotros no queremos ser gravosos. Nadie de entre nosotros gana, digámoslo así, un centavo por ministrar mensajes o por estar en la iglesia dirigiéndola. No ganamos un salario, un sueldo. Tenemos nuestros empleos, tenemos nuestros trabajos como nuestros diversos hermanos que ustedes conocen. Cada uno tiene un oficio, una profesión que desarrollamos durante la semana, pero estamos en los tiempos extra que tenemos libre, estamos con ustedes. Queridas hermanos, queridas hermanas, queridos hermanos, den su tiempo, entréguense por los hermanos, por los creyentes. Dice, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes. En toda Macedonia, aún así, amados hermanos, les rogamos que amen todavía más. El nivel de amor que ellos tenían era bastante. Yo me quedé impresionado con esto. Sí, ustedes no necesitan que les hable del amor fraternal. Ok. Pero Pablo dice y desafía a los creyentes, pero les ruego, amen más. Hermanos y hermanas, quizás a las personas que ustedes cuidan, por los que se preocupan, por los que llaman, está bueno que muestren ese amor, pero el Señor te dice más. No es suficiente. No es suficiente un hermano o una hermana. No es suficiente llamar a 2 o 3 personas. Dios quiere más. Que tu amor sea para todos. Versículo 11. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Es decir, trabajen con sus propias manos. Aprendan de nosotros. Y aquí dice, tal como los instruimos anteriormente, Pablo trabajaba. Nosotros, queridos hermanos, en la iglesia necesitamos orar al Señor para tener empleo, para tener algún medio, oficio. Algunas hermanas intentan, incursionan, emprenden con algunos dulces, pasteles. ¿Por qué? Porque no quieren estar ociosos. La iglesia necesita de nosotros. Necesita también, en cierto aspecto, hablando del aspecto físico, necesita de las ofrendas. Necesita no de su dinero, necesita de su corazón, porque donde está su tesoro, allí está su corazón. No es de tu dinero que el Señor necesita, porque Él es dueño del oro y de la plata, pero Él quiere probar cómo está tu corazón respecto a ello. Cómo nos desprendemos cuando hay necesidades. Me alegró mucho el hecho de que una hermana dice, voy a sembrar un libro de niños para una amiga. ¡Wow!
tenemos herramientas para poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Tenemos tratados, libros espirituales para mujeres, para jóvenes, para niños. Queridos hermanos, queridas hermanas, es tiempo de invertir no solo en lo terrenal. Necesitamos invertir en lo que realmente vale. El Señor Jesús invirtió su juventud, su edad dorada, 33 años. ¿Tú cómo te ves a los 30 o cómo te has visto? Quizás si tú eres mayor, pero si tú eres menor, ¿cómo te ves tú a los 33 años o cómo te has visto tú a los 30 años? Me imagino que ya trabajando, teniendo un emprendimiento, quizás un negocio, algo, quizás familia, ¿verdad? El Señor Jesús, como persona, en esa edad, Él estaba yendo por las ciudades, por las aldeas, con un grupo de personas llamados los apóstoles, los discípulos, y Él, de forma particular, entregó su vida. Es tiempo, querido hermano, querida hermana, de entregar no las migajas de nuestro tiempo a Dios. Dale una porción considerable. Esto le llamamos consagración. Sí, ya amas al Señor, ya amas a los hermanos, pero aún más. Hay algo más. Y para cerrar esta idea de que hay algo más, quiero presentarles algo. Miren allí, alguien está corriendo y mira hacia atrás y no hace nada, pero ahí detrás hay alguien que está corriendo junto al otro y van al mismo paso. Lo está abrazando. Es posible que sea su hermano y se le está cayendo, se está desviando porque él no tiene fuerzas, no tiene cómo seguir. Mire, lo está agarrando del brazo, están corriendo juntos y él está corriendo, lo empuja. ¿Cómo terminó? Aquí tenemos otro ejemplo. Él no puede continuar. Se cayó. La otra persona pasó de largo. Quería la meta. Otro viene detrás. No le importó. Mientras que aquel hombre está rodando. Él desea llegar, pero su cuerpo ya no le alcanza. Y llega este hombre. Vea, él lo ayuda. Él quizás iba a llegar al tercer puesto, pero renunció a su tercer puesto para ayudarle a cruzar la meta a este hombre. ¿A qué renunciamos? ¿A qué has renunciado para seguir al Señor? Cada día elegimos entre renunciar o no, para cuidar, para llamar, para orar, para reunirnos. Usted pasa de largo. Usted elige, usted toma la decisión hoy. ¿Cuál quiere ser? ¿Aquellos corredores que pasan sin mirar atrás? Porque claro, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es bíblico, ¿verdad? No se trata si tú eres maduro o nuevo en la fe.
es a qué renunciamos a diario para ayudar al otro. Yo concluyo con estas palabras. Me gustaría orar por ustedes y que usted también haga esta oración conmigo allí donde se encuentra. Si usted siente en su interior que Dios le habló, hágalo con todo su ser. Haga una declaración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón si es que aún no renuncio a nada significativo en mi vida por causa de los demás, por causa de los demás creyentes. Señor, en esta hora te pido, ensanches mi corazón, me llenes de tu amor, porque tu amor ama a todos. Tú amas a todos. Tú me amaste a mí. Te entregaste, sufriste por mí. Señor Jesús, yo también estoy ahora en este camino. Has trazado una ruta para mí y no estoy solo. Estoy con todos mis hermanos. Estoy con todas mis hermanas y sé que cuando yo caiga y ya no tenga fuerzas para levantarme, sé que alguien va a estar allí para levantarme. No quiero ser, Señor, aquel que pasa de largo y mira y no le importa y solo se importa consigo mismo obtener algún logro. Señor, quiero mirar por mis hermanos, por mis hermanas, por los jóvenes, por los niños. Señor Jesús, quiero mirar más por tu iglesia. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor.